Hola chicos, chicas, ¿cómo están todos ustedes? Muchas, pero muchas bendiciones para todos. Esta es la segunda parte de la pregunta que nos habíamos hecho anteriormente, ¿ok? ¿La salvación se pierde? Bueno, para aquellos que escucharon, dije anteriormente que la salvación no se pierde como tal porque es un regalo de Dios, ¿sí? Bueno, eso lo hablé en el capítulo anterior, ahora vamos con la segunda parte. En esta ocasión vamos a hablar de la insensatez o la testarudez de una persona. Y voy a llevarlos en este momento a que leamos en la palabra de Dios en Jueces 14, versículo 2, ¿sí? Esta es la historia de Sansón. ¿Qué pasa? Sansón era un hombre ungido de Dios, ¿sí? Era un nazareo. Los nazareos eran hombres apartados para Dios. Este hombre Sansón, Dios lo había apartado por la promesa a su madre, ¿sí? Entonces, este hombre era un juez de aquella tierra, y era el hombre más fuerte. La Biblia dice que en una ocasión llegó a matar un león, pero quiero que leamos una parte de la Biblia en la cual yo veo que el error de Sansón no vino a ser con Dalila, sino esto ya venía de tiempo atrás, ¿sí? Como dicen por ahí, cada acción genera una reacción. Y esto se llama abre los ojos, la segunda parte. Abre los ojos, ¿ok? Dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 14 de Jueces. Y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tiamat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. ¿Qué veo yo aquí en la vida de Sansón? ¿Sí? Se ve que era un hombre que se permitía mucho el lujo de los ojos, ¿sí? De la tentación. Por ahí he escuchado en muchas ocasiones, y hasta la gente de ciencia dice que a nosotros los hombres todo nos entra por los ojos y a las mujeres por los oídos. Independientemente tenemos todos los sentidos, ¿sí? Pero que mayormente entran por esa parte a nosotros y a las mujeres por los oídos, ¿ok? Entonces voy a seguir. Miren, fíjense en esta ocasión donde dice: yo he visto, él vio. Como se acuerdan la ocasión cuando David se queda, no va a la guerra y se queda contemplando por un momento a Betsabé, ¿sí lo recuerdan? Y todo el problema en el cual se metió por el simple hecho de mirarla con tentación, contemplarla. Bueno, muchachos, sigo. Dice: yo he visto en Tiamat una mujer de las hijas de los filisteos. Otro error, ¿sí? Era una filistea. Y para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, siempre, siempre los pastores, los líderes y todas las personas alrededor que son verdaderos siervos de Dios nos inculcan: no se una en yugo desigual. No lo hagan, no lo hagan. Y realmente le hallo toda la razón a aquellos que lo dicen, ¿sí? Hagan de cuenta, nosotros de rockeros que nos gusta el metal, el rock y pues muchos géneros, ¿cierto? Pero no nos gusta de por sí el reggaetón. Entonces a eso es a lo que voy, muchachos. ¿Me entienden más o menos a lo que me refiero? Luego dice que sus padres le permitieron, después de decirle: oiga, pero pues bueno, no hay mujeres de la tribu de nosotros como para que usted esté buscando una mujer de estos hombres incircuncisos, que pues los filisteos odiaban al Dios Jehová, ¿sí? Y por lo tanto odiaban al pueblo de los cristianos. Uno de ellos era Goliat. Goliat era filisteo, ¿ok? Pero luego dice en Jueces 16 que Sansón llevaba cierto tipo de errores que había cometido en su vida, quizás por ego, quizás por decir: el Espíritu de Dios está conmigo. Quizás se veía muy agraciado y todo eso, y se veía confiado dentro de sí mismo, ¿sí? Pero en ocasiones a nosotros nos dicen también que eso incluye el temor en nuestras vidas, siempre andar en reverencia y no creer que nosotros somos más ni narcisistas ni nada de eso, ¿cierto? Porque tarde que temprano, cuando el Espíritu de Dios se va de la vida de Sansón, eso es lo que vamos a ver a continuación, lo que pasa.
Bueno, entonces dice que Sansón estuvo con una mujer filistea llamada Dalila, después de que su esposa es asesinada por la que iba a ser su esposa, fue asesinada por los filisteos. Entonces dice que Sansón estuvo con Dalila durante una semana, y entre esa semana estuvo entre muchos deleites y muchas relaciones extramatrimoniales, por así decirlo, sí, fuera del matrimonio, y ni siquiera se había casado, porque acá donde lo dice, cuando llegó a tomar la mujer de Tiamat, ella no se casó con él, sino se casó con un amigo de él luego, porque sus padres la ofrecieron. Bueno, no me quiero perder del enfoque, pero les estoy explicando un poco el contexto de la historia de Sansón, ¿sí? Entonces dice que ella siempre le decía: ¿dónde radica tu fuerza? ¿Dónde radica tu fuerza? Y él no le decía, pero fue tanta su insistencia y la testarudez y la permisividad de este hombre, la embriaguez quizás, la tentación, lo que nos habla en muchas ocasiones el libro de Proverbios, de la mujer que edifica y la mujer que no hace todo lo contrario. Sansón, ¿por qué se fue? Por la carne, por sus ojos, por la mujer bella, por la mujer quizás atractiva, ¿sí? Pero quizás no se dio cuenta las mujeres que sí estaban del pueblo de Dios y tenían el corazón conforme al de Él. A veces nos pasa a nosotros los humanos, los cristianos, que decimos: bueno, yo transformo a esta persona, yo lo cambio, o muchas otras cosas, ¿cierto? Nos metemos en yugo desigual y terminamos alejándonos de Dios, y por cohecho quizás hasta perdiendo la salvación, ¿sí? O emproblemados, con un corazón roto, con una persona, vuelvo y digo, decepcionada, traicionada, porque si en ocasiones hasta los mismos hijos de Dios, hasta uno sabe de pastores que han adulterado, ¿cuánto más un muchacho, una chica, un joven que podría decirse es un bebé espiritual, metiéndose con una persona de yugo desigual? Miren, la Biblia es muy clara cuando lo dice: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Sansón, ¿qué prefirió? Prefirió la belleza, que prefirió una mujer guapa, y no prefirió de pronto la mujer no tan agraciada, pero que sí fuera fiel y que sí estuviera delante de Dios, ¿cómo se podría decir? Como fiel a él, ¿sí? Bueno, entonces sigo. Dice que la última noche Sansón, confiado, creyendo de que una vez más se iba a soltar, dice: y dijo Sansón dijo Dalila a Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Yo veo ego acá, lo hizo una y otra vez, ¿sí? Pero había cometido un grave error. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Espíritu de Dios se había apartado de Sansón. Imagínense lo terrible que es eso. Muchas personas dicen: miren, yo prefiero perder esto, prefiero perder lo otro, pero que el Espíritu de Dios se vaya de mi vida, wow, eso no. Eso, el Espíritu Santo, el hecho de que cuando lo contristamos y todo ese tipo de actitudes que a veces tenemos por medio del pecado, por medio de las concupiscencias o los permisos que a veces mismos nosotros, diciéndonos cristianos o no cristianos, nos damos, y luego cometemos graves errores. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Ok, muchachos, entonces dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron sus ojos. Wow, le sacaron los ojos, nada menos y nada más. Su anatema, su Dios, eran quizás las mujeres, quizás su fuerza, quizás su confianza, quizás él mismo. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios no hemos confiado en nuestras fuerzas? Y hay veces decimos: uy, yo cómo cometí este error luego, ¿sí? ¿Por qué no puse mi confianza en Dios? Hay un sticker por ahí que he leído, lo ponen mucho en los carros, que dicen: Jehová es mi copiloto. No, Jehová no es tu copiloto. Jehová tiene que ser el piloto de tu vida, si no hay nada, ¿sí? Por eso es que el Señor debe ser el primero en nuestras vidas y el último, ¿sí? Después de Él y antes de Él no hay nada que valga en nosotros. De nada sirve una vida lejos de Dios, o una vida que una y otra vez se esté dando permisos para que el día de mañana tengamos que arrepentirnos
de errores que cometimos quizás en las finanzas, quizás en el corazón, quizás, no sé, por tomar decisiones de adrede, decisiones de repente que decimos basándonos en la carnalidad de nosotros, en poner la confianza más en nosotros que en el mismo Dios. Entonces, chicos, les voy a decir una cosa, miren, la vida empieza acá y por así decirlo termina acá. Hagan de cuenta, ¿sí? Esta es toda la vida, ¿sí? Acá empieza tu vida, pero la promesa del Padre ya venía desde la muerte de Jesucristo, ¿sí? Cuando uno se es niño, no conoce el pecado, eso es mentira de que los niños van al purgatorio, al limbo y todo eso. No, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? El infierno es para aquellos que empezaron a pecar y siguieron con sus concupiscencias, ¿sí? Cuando de repente llega en el momento en que conoces a Jesucristo, ya empieza la gracia, ya estabas con la gracia, ¿sí? Pero en el momento en que recibiste a Jesús, empieza la gracia para vida eterna, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque nos alejaban los pecados. El problema es que en muchas ocasiones hay personas que una y otra vez se van burlando de esa gracia y de esa misericordia de Dios, ¿sí? Y con las cosas de Dios uno no se puede poner a jugar, ¿sí? Por ahí dice un dicho, no jueguen con Dios porque Dios juega brusco, ¿sí? Y luego cuando salen lisiados, llagados, dañados, ahí sí dicen, vea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no puse mi confianza en el Señor? Porque puse la confianza más en una persona, en mi mamá, en mi esposa, en mi hermano, en el músico, en el salmista, en el pastor, y no puse la confianza en mi Dios, ¿cierto? ¿Dónde te estás congregando tú en este momento? Te toca en tu casa, ¿cierto? No creo que vayas a poder ir a la iglesia y no creo que tampoco sea conveniente. Entonces, muchachos, lo que les quiero decir es, guarden su corazón. ¿Cómo guardarlo? Guardarlo en Cristo Jesús, según dice la palabra, ¿cierto? Alejarse del pecado y alejarse de ciertas permisividades que son las que en muchas ocasiones, como decía cuando yo estaba en las fundaciones para adicciones, decían moverse controles, ¿sí? Ah, yo me fumo un hito y ya, ah, yo hago esto y no pasa nada, ¿sí? Mentiras, que terminaba allá en el fondo del hueco. Siempre escuché la palabra más hipócrita que decían en las fundaciones, decía, es que esa persona recayó, es que recayó. No, ¿cuál recayó? Esa persona no recayó, se fue a la lona, se tiró él mismo, se fue a botes. Es que no, a mí nadie dice recaer, porque es que recaer es como cometer el error sin querer, ¿sí? Y las veces que yo consumía y hacía cometía ese tipo de errores, pues lo hacía sencillamente porque no estaba afianzado con Dios, así de sencillo. No estaba en comunicación con Él, en contacto constante con la presencia de Él, con su palabra, con todo, ¿cierto? Y en ocasiones llegaba y hacía como el típico juego. Salgo del juego y volvía y daba una plata y reencauchaba, volvía y reencauchaba, como los que creen en la reencarnación, ¿sí? Que creen que van a volver otra vez, quizás convertidos en unas ratas y cometen muchos errores, ¿no? Absurdo, pero bueno, en fin, cada quien con su cuento, ¿cierto? No me estoy metiendo con religiones, pero es un poco incoherente, ¿sí? Entonces, a mí la Biblia me dice que una vida y luego a rendir cuentas, el juicio, ¿cierto? Entonces, chicos, estemos fieles delante de Dios, no seamos testarudos, no seamos hombres de doble ánimo que están aquí o que están allá, que dicen, yo tengo el Espíritu de Dios. Muchos han tenido el Espíritu de Dios, ¿cierto? He conocido muchos pastores que simplemente tenían un buen ministerio, una congregación y todo eso, cometieron adulterio y dijeron, no, lo que pasa es que pues Dios nos perdona, podemos casarnos, separarnos y volvernos a casar, ¿sí? A mí la Biblia me dice que solo me puedo separar por 3 tipos de cosas. Una de ellas es la viudez, otra de ellas es el adulterio, pero en ningún momento la palabra me está diciendo y te puedes volver a casar otra vez, y te puedes volver a casar una y otra vez, a menos de que mi pareja muera, o la que dije a continuación, o una tercera, la cual no me acuerdo en este momento porque no estoy hablando de eso como tal. Entonces, muchachos, muchas bendiciones realmente. Abran los ojos, ¿sí? Abran los ojos y no sean cegados, porque muchas Dalilas, muchos Dalilos, muchos hombres
que no son de Dios, mucho más filisteos, mucho más incircuncisos, como dicen, mucho más del mundo, como lo quieras llamar tú, de la carne, inconversos, como quieras que los llames, pero igual debemos tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, Sansón recibió misericordia de Dios y el Espíritu de Dios volvió a él, pero ¿ustedes quieren que Dios quiere que tú termines así, o yo o cualquiera de nosotros? No, ¿cierto? Una vez estuve en Iglecán con una amiga ya para terminar y resulta que pasa que habían dos hombres, no recuerdo el nombre, que tenían los ministerios así como el de Billy Graham, y por sus permisividades los dos murieron. Uno terminó muriendo de alcoholismo en un motel y el otro murió de sida. Dos hombres, les estoy diciendo, como al nivel de Billy Graham. Entonces, muchachos, heavy, fuerte. Seamos delicados con las cosas de Dios. Es cierto que nosotros somos carne y todo eso, pero cuidemos el aceite, cuidemos la gracia, ¿listo? No seamos ególatras y no estemos jugando a dos bandos, porque los hombres de doble ánimo no agradan a Dios, ¿ok? Muchas bendiciones para todos y gracias. Si faltó algo, voy a hacer un tercero, el cual voy a hablar de Oseas. ¿Listo? Nunca he hablado de Oseas, pero pues siempre hay una primera vez para todo. Gracias.